Buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial, de su directora general, la doctora Josefina Cortés Campos, y de la coordinadora de la Unidad de Programas Académicos, la doctora Dulce Alejandra Camacho Ortiz. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este primer conversatorio sobre la iniciativa de reformas constitucionales en materia del Poder Judicial, denominado el impacto de las elecciones de las personas titulares de órganos jurisdiccionales en la regulación de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Para moderar los trabajos de esta mesa, nos acompaña el maestro Agustín Ramírez Ramírez, secretario técnico de procesos de selección de la Escuela Federal de Formación Judicial, a quien le cedo el uso de la voz para que nos haga el favor de dar inicio a este evento y moderar su conducción. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias, doctor de la Luz. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a dar una breve esquema de cuál va a ser la dinámica de esta intervención de esta mesa. Como ustedes saben, pues se trata de un análisis sobre la iniciativa de reformas que se presentó apenas el 5 de febrero en materia de carrera judicial. Y son tantos los puntos en esta propuesta que hay un cambio importante de paradigma justamente en los esquemas de ingreso a la carrera judicial, particularmente en el tema de los titulares, jueces y magistrados, dado que pues en estricto sentido la iniciativa no abunda sobre las otras categorías, oficiales, actuarios y secretarios. En ese sentido, voy a hacer primero una presentación, si a nuestros ponentes les parece bien, introductoria de sus perfiles, para no hacerlo cuando estén participando cada uno de ellos, y posteriormente daré el uso de la voz a cada uno de nuestras 4 participantes para que en un término de entre 10 y 12 minutos puedan hacer alguna introducción, una exposición de cuál es el análisis que están ustedes viendo al respecto, para después hacer una ronda de intervenciones, quizá de debate, de posturas específicamente puntuales de los mismos participantes, y con esto llegar a ciertas conclusiones. Entonces, procedo primero a la presentación de nuestros ponentes. Doy la bienvenida a la doctora Lawrence Pantin, a la doctora Francisca Pou Jiménez, a la doctora Karina, y espero pronunciarlo bien, Anzolavere, y al magistrado Miguel Bonilla López. Este va a ser el orden de las intervenciones. La doctora Pantin es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York y licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París. Fue coordinadora de Comunicación y Desarrollo Institucional de México, Evalúa. Anteriormente se desempeñó como responsable del servicio de prensa de la Embajada de Francia en México y como reportera del suplemento Enfoque del periódico Reforma. También fue corresponsal en México para varios medios franceses y estadounidenses. Actualmente es coordinadora del programa de transparencia en Justicia México Evalúa. A continuación, la doctora Francisca Pou Jiménez es maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Yale y licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de España, donde recibió también la suficiencia investigadora en el marco del doctorado en Derecho Público. Ha sido profesora visitante en universidades de Colombia, Argentina, Bolivia, Italia, Canadá y Bielorrusia, y profesor en el ITAM en el periodo 2011-2021. Es integrante de redes académicas como la Red ALAS, la American Society of Comparative Law, la International Society of Public Law y el Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política. Fue directora de la revista Isonomía y actualmente integra los comités editoriales de varias publicaciones académicas. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. La doctora Karina Anzolavere es doctora en investigación en ciencias sociales con especialización en ciencias políticas por Flaxo. Cuenta con un magíster en sociología económica por la Universidad Nacional General San Martín y licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Misiones Jurídicas de la UNAM.
Y por último, el magistrado Miguel Bonilla López, abogado por la Escuela Libre de Derecho, y cuenta con el título de especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Ha ocupado el cargo de actuario y secretario de tribunal, así como secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y juez de distrito. Actualmente es magistrado de circuito e integrante del comité académico de esta Escuela Federal de Formación Judicial. Ha sido profesor de la Escuela Libre de Derecho en la Universidad Iberoamericana, entre otras instituciones, y autor de diversos libros. Para iniciar entonces, tiene el uso de la palabra la doctora Lawrence Pantin para que por favor nos presente su postura sobre este cambio de paradigma en el tema de la reforma judicial. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias. Buenas noches. Es un placer estar con ustedes. Pues primero que nada quiero agradecer a la doctora Cortés y a su equipo por la invitación a participar en este espacio que me parece muy necesario. A ver, primero creo que es importante decir que pues el actual proceso de designación de los magistrados y personas juzgadoras está pues en realidad basado, digamos, en la carrera judicial y en concursos de oposición que han demostrado en realidad dar buenos resultados en lo general en los últimos años. Y en este contexto creo que precisamente la propuesta presidencial está muy lejos de garantizar los aspectos de independencia e idoneidad que tienen que precisamente guiar estos nombramientos. Sin embargo, justamente lo interesante es que yo creo que si bien está muy mal que proponga el presidente nombrar a las personas ministras por voto popular, creo que está todavía peor que proponga que las personas juezas y magistradas a nivel federal y a nivel local justamente sean nombradas mediante este mecanismo precisamente porque existe esta carrera judicial y implicaría de cierto modo pues echarla a perder de un momento para el otro, lo cual me parecería terrible. Dicho esto, también creo que es muy importante que haya participación ciudadana en los procesos de designación del personal judicial, pero desde la perspectiva de México Evalúa, el voto popular no es la solución para esta mayor participación ciudadana, sino que hay otras maneras de prever esta participación. Y ahorita vamos a explicarlo. Ahora, sobre por qué el voto popular nos parece una mala idea, existen varios argumentos. El primero, justamente los primeros son argumentos teóricos. Seguramente mis compañeros van a ahondar en el tema, pero justamente yo creo que es importante resaltar que pues, el Poder Judicial en un sistema democrático precisamente tiene el papel de defender las minorías y los grupos vulnerables en contra de la posible voluntad de las mayorías, que podría ser justamente, digamos, discriminatoria para esos grupos y minorías. En ese sentido, creo que queda claro que el hecho de elegir a las personas juzgadoras por este principio de mayoría, pues representa un grave riesgo para este papel que tienen que tener esos poderes judiciales. Por otra parte, la elección da efectivamente una legitimidad que justamente tienen los poderes ejecutivo y legislativo, y en este momento no tiene esta legitimidad de origen, digamos, el Poder Judicial, pero es una legitimidad que es temporal, que, digamos, se debe de renovar constantemente. Y después de un tiempo, la confianza que da esta elección en realidad debe refrendarse. Y precisamente una de las garantías de independencia de las personas juzgadoras es que sean inamovibles. Entonces aquí tenemos otra contradicción muy importante.
Además, en este caso, en la propuesta del presidente, una de las cosas muy preocupantes es que es la temporalidad que se propone, que coincide con las elecciones para el Ejecutivo y Legislativo. Entonces, nos parece que allí hay otro problema que hay que tomar en cuenta. En este sentido, otro problema que veo con la propuesta presidencial es que se supone que todos los cargos serán renovados de una vez el próximo año. Y supondría que muchos jueces conseguirían ganar la elección, pero seguramente también muchos no, con lo cual personas que nunca han tenido experiencia como personas juzgadoras, ni siquiera en el Poder Judicial en puestos más bajos podrían llegar a esos cargos, y lo que implicaría es una curva de aprendizaje enorme, con lo cual seguramente la eficiencia de los juzgados y tribunales se vería bastante afectada y implicaría un alargamiento, digamos, en el tiempo de resolución de los asuntos, que es, de hecho, paradójicamente, el incumplimiento con esos tiempos de resolución es una de las nuevas causales para imponer sanciones que propone el Ejecutivo. Y ahí hay una contradicción en términos. Por un lado, el Ejecutivo nos dice que quiere mejorar la eficiencia, pero por el otro, esta renovación de todos los juzgadores, pues no iría obviamente en ese sentido. Ahora, la siguiente, por favor. Hay también argumentos empíricos. Hay casos internacionalmente, a nivel internacional, donde nos podemos referir, digamos, que sí han implementado esto del voto popular. Uno de ellos es Estados Unidos, donde, de acuerdo con Lawrence Friedman, quien analizó justamente el uso del voto popular para nombrar a personas juzgadoras en varios estados de Estados Unidos, este método de designación, según él, no ha mejorado el perfil de las personas nombradas ni ha logrado que los electores se interesen genuinamente por el proceso. Y entonces aquí tenemos pues un primer problema. También existe el caso de Bolivia, donde vale la pena subrayar que en este caso no son jueces de nivel inferior los que son nombrados por voto popular, sino los jueces de las más altas cortes. Y que hemos encontrado que se detectó en un estudio de Due Process of Law Foundation sobre este proceso de nombramiento, que uno de los problemas es que las elecciones digamos, no generan muy poca participación en comparación con otros procesos electorales y que la mayoría de los votos son nulos o blancos, con lo cual este argumento de que da este proceso de nombramiento mayor legitimidad a las personas juzgadoras, pues en este caso no aplica. Además, las personas que ganaron las elecciones no han sido las más idóneas y su designación ha sido muy politizada, según concluye un informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas. De hecho, la Relatoría sobre Independencia de los Magistrados y Abogados. Y de hecho, el rezago judicial y la corrupción al interior de las instituciones de justicia no han disminuido. Hasta el punto, de hecho, en que el propio gobierno de Bolivia, que impulsó este cambio, en algún momento reconoció que este proceso de nombramiento no era pues el idóneo. Finalmente, la siguiente, por favor. Los estándares internacionales son muy claros con respecto a los procesos de designación de personas juzgadoras. Establecen que en estos procesos no deben involucrarse órganos políticos y que es deseable que se hagan por concursos de oposición con base en un proceso objetivo. Esto es lo que existe hoy en México a nivel federal y para las personas juzgadoras
en una mayoría de los estados a nivel local, con lo cual nos parece que es pues un absurdo escoger un proceso de nombramiento distinto. La siguiente, por favor. Con relación a los procesos de designación de personas magistradas y juezas a nivel federal, hay que reconocer justamente que desde la creación del Consejo de la Judicatura Federal en el 95 se ha avanzado de manera muy importante. Para ambos cargos se prevé estos concursos de oposición que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce como un mecanismo de designación idóneo. Sin embargo, también es cierto que estos procesos de designación tienen varios componentes que podrían mejorarse. Uno de ellos, según nosotros, es que los concursos no solamente sean concursos cerrados, es decir, en particular los concursos de magistrados, como es el caso en la actualidad, nuestra propuesta va en el sentido de que todos los concursos de oposición sean abiertos para que puedan participar tanto personas internas como externas. Esta apertura de los concursos de oposición permite una mayor pluralidad de perspectivas a la hora de resolver, además de evitar la endogamia y el desarrollo de lealtades internas que llegan a minar la independencia del personal. En caso de que se continúe privilegiando el desarrollo de concursos cerrados para las personas magistradas, en dado caso, nuestra recomendación sería por lo menos abrirlos a las personas secretarias de los tribunales federales, como pues no es el caso en el momento, ¿no? Por otro lado, nos parece importante que la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación establezca con mayor claridad qué se entiende por concursos de oposición y cuáles son sus etapas, porque lo que se ha visto es que en ocasiones ha habido concursos muy diferentes de un proceso entre un proceso y otro, sin que haya una justificación por ello, y que puede dar, digamos, a entender que hay pues concursos, digamos, a modo, lo cual no es idóneo en términos de pues dar una legitimidad a las personas que llegan. Otro punto que consideramos muy importante es fortalecer las prohibiciones para obtener el cargo, evitando que las personas que lleguen tengan vínculos con instancias religiosas, empresas, pero sobre todo con partidos políticos, o que hayan ocupado puestos de elección popular durante un periodo que nosotros consideramos que debería de ser por lo menos 3 años antes de la designación y no 1 como es el caso en la actualidad. La siguiente, por favor, y voy a acabar muy rápidamente. Otro de los temas que nos parece importante sería que la ley, digamos, reconozca la obligación de que haya concursos de oposición exclusivos para funcionarias, dado que hemos visto que han dado buenos resultados, de hecho, incluso mejores resultados que en ocasiones ha habido en los concursos a nivel de calificación en los concursos mixtos. Entonces, nos parece que esto debería de ser también una regla hasta que se llegue hasta cierto nivel de paridad. Otro aspecto es que haya concursos en diversas sedes del país para que no haya como una ventaja muy fuerte para las personas que viven en la Ciudad de México. Y finalmente, para el caso, la siguiente, por favor, de las personas magistradas y juezas, reitera, o sea, es muy importante este tema de que haya una transparencia total durante el proceso de selección y que también pueda haber participación ciudadana. Por ejemplo, se podría inspirar en el Poder Judicial del Estado de Querétaro, que creó recientemente un observatorio ciudadano cuya, digamos, encomienda es precisamente vigilar los procesos de nombramiento de las personas juzgadoras. Nos parece que esto sería muy positivo también que existiera a nivel federal. Lo voy a dejar aquí, esperando que estas reflexiones sean de utilidad y muchísimas gracias por su atención. Lorenz, muchas gracias por tu intervención. Efectivamente, has puesto sobre la mesa puntos fundamentales de esta reforma. Me quedaría en este momento para una eventual discusión posterior
con esta cuestión justamente de la inamovilidad, que es un aspecto importantísimo justamente de la carrera judicial. Y el otro punto que efectivamente quizá deba llamarnos la atención, pues es esta cuestión de la eficiencia en el proceso de juzgar en términos de la propuesta que va a tener justamente una curva importante de aprendizaje, pero que en contraste también los atrasos en la resolución de los asuntos implica una posibilidad de ir a este tribunal de disciplina. Voy a aprovechar para informar que está ya con nosotros la doctora Cortés, directora general de la Escuela Judicial, para que pudiera darnos unas palabras de bienvenida. Doctora Cortés, por favor. Parece que no está por aquí, se nos perdió un poco. Bueno, vamos a darle continuidad entonces a la siguiente participante. Está con nosotros entonces, como ya leí su currículum o su síntesis curricular, la doctora Pau Jiménez. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Pues gracias por organizar este conversatorio. Yo creo que es muy relevante verlo. Evidentemente, todo el mundo sabe que esta iniciativa se presentó en un momento de campaña política y, bueno, muchas personas dicen que obviamente esto no va a pasar, lo que sea. Entonces está este dilema, ¿no?, de hasta qué punto profundizar o no hacerle tanto caso, pero en un foro como este es bien importante socializar nuestras impresiones, nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras críticas. Y entonces, bueno, gracias por organizar el ejercicio. Yo lo primero que voy a destacar también solo unos puntos para después pues tener tiempo de preguntas si se puede. Lo primero que quiero destacar es la radicalidad de la iniciativa, si uno lo ve desde la perspectiva del derecho comparado, ¿sí? Porque la iniciativa propone la elección de todos los jueces y juezas en México, ¿sí? De los electorales, de los del fuero local, porque allí se pone algo del artículo 116, a pesar de que evidentemente la reforma es a la Constitución Federal y no se puede profundizar, pero ahí se pone al Consejo de la Judicatura, ¿sí? Son todos los jueces del país, y eso es algo que los países que siempre se traen a colación cuando se habla de esto. Por ejemplo, en Bolivia, solo los integrantes de las altas cortes son escogidos por sufragio universal, y en Estados Unidos, que también siempre se trae a colación, como sabemos, a nivel estatal tampoco es verdad que en todos los estados sean escogidos por sufragio universal. Aparte, digamos que desde la perspectiva del estudio comparado del derecho son 3 millones las variantes que pueden ser relevantes. Bueno, y en particular Estados Unidos hace mucho tiempo que no es un modelo de nada porque tiene un sistema constitucional muy, muy atrasado. Por decir, ni siquiera escogen al presidente por sufragio universal, sino que escogen al colegio electoral, en fin. Solo por decir que, bueno, si quiero un espejo, prefiero el de Bolivia que el de Estados Unidos, porque, pero la verdad es que la experiencia de Bolivia, primero, es mucho más acotada, y segundo, además, esta mañana tuvimos un seminario en jurídicas sobre el tema, y la persona de Bolivia también nos contó pues todas las propuestas de reforma para adoptar otro sistema, el porcentaje de votos nulos y blancos que hay, bueno, en fin. Pero también lo quiero decir porque gran parte de la discusión que ha habido sobre la iniciativa se centra en la Suprema Corte, pero para mí, y siempre las altas cortes han sido especiales a efectos de diseñar los sistemas de nombramiento, por sus funciones, por las funciones que desempeñan. Pero lo radical de esta propuesta es que se extiende a todo el Poder Judicial, incluidos pues, los jueces estatales, los jueces federales y las autoridades electorales, el Consejo de la Judicatura y demás. Otro segundo punto que, bueno, no sé, siento que lo tengo que decir como profesora de Consti, es que la iniciativa es tremendamente desaseada y que es un batiburrillo de cosas. O sea, a mí me duele un poco la parte inicial porque es una mezcolanza tremenda de cosas, unas que vienen del civil law, unas del common law, justo no distingue
la diferencia que siempre hemos tenido en el debate sobre cómo integrar las altas cortes, ¿no? que dicen que expresan lo que la Constitución dice y demás. Por ejemplo, no hay ni una sola palabra sobre el modelo europeo de control de constitucionalidad, que se diseñó de una manera mucho más deferente en algunos sentidos con los poderes mayoritarios y que, digamos, viene reflejado en vías como la acción de inconstitucionalidad entre nosotros. En fin, se dice que la dificultad control mayoritaria es una postura doctrinal, no, es una expresión que utiliza un profesor muy famoso cuya obra maestra no se cita a pie de página. En fin, es una... Lo digo también porque efectivamente se lanzan una cantidad de cosas que no tienen sustento empírico en la iniciativa o se lanzan una cantidad de conceptos que están realmente todos mezclados y eso tampoco ayuda, digamos, a sentir mucho, no sé, respeto en el sentido de tomar muy en serio el modelo que se nos propone. Pero voy a ir un poco, nos decía ahora Logans cosas acerca de los argumentos teóricos que uno puede poner sobre la mesa para defender un cierto diseño del Poder Judicial en una democracia, pero no me voy a centrar en eso, ¿sí? Es un debate muy importante, pero lo que quería poner de relieve es el carácter contradictorio de la iniciativa, a la luz de lo que se nos dice que se quiere hacer, ¿no? Y entonces voy a poner de relieve estas contradicciones que yo veo por lo menos 5 o 6, que es algo que no se entiende. Si uno quiere A, pues no hay que hacer no A. Más bien hay que hacer algo que te conduzca a A. Y para mí lo que se hace no conduce a los fines, incluso si asumiéramos que los fines son correctos. ¿Están de acuerdo? Ejemplos. Empieza la iniciativa diciendo que se necesita aumentar la independencia, lo que los politólogos llamarían independencia externa de los integrantes de la judicatura, es decir, la independencia respecto de los poderes políticos, ¿no? Pongamos que yo no hay ninguna base para pensar, no hay una medición, no tenemos un estudio serio de por qué no lo serían o no. Pero imaginemos que uno quiere decir, bueno, pero es que yo la quiero aumentar, la independencia externa respecto de las otras. Lo que se hace es disminuirla. O sea, con todo lo que se propone en la iniciativa, no sé cuáles sean los niveles actuales, pero habrá infinitamente menos independencia del Poder Judicial respecto de los poderes mayoritarios. ¿Por qué? Claro, primero porque el sistema de sufragio universal, como ya se ha dicho, es un sistema en el que implica que las personas tienen que hacer campaña política, ¿sí? Con lo cual, pero no solamente eso, sino que, y eso es una de las cosas más graves, los tienen que postular el Ejecutivo, el Legislativo o la Suprema Corte, ¿sí? Entonces, esto en lugar de aumentar, y además se pone en la iniciativa que si bien tienen que hacer campaña electoral y se les van a dar tiempos, no pueden ellos buscar fuentes de financiamiento. En fin, lo que se pone es un sistema que va a subordinar absolutamente a las personas que quieran ser juezas y jueces en este país a tenerse que meter en la maquinaria partidaria. Aparte de que, como decía también Laurence, el hecho de que coincida el día de las elecciones tampoco es menor, porque de por sí es un ambiente envuelto en politización. Pero además, fíjense, ¿cuál es el impacto, dice la mesa, ¿no? El título de la mesa, en la carrera judicial? Bueno, quizá puede haber carrera judicial por debajo de los titulares, pero la carrera judicial va a desaparecer. ¿Cuál es el impacto? Que no hay, porque la iniciativa lo que dice es que los juzgadores y juzgadoras se escogen por 9 años, con posibilidad de reelección, que no sabemos si eso cómo se organizaría. Y en el caso de la Corte, sin posibilidad de reelección, 12 años. Pero pensemos en la justicia ordinaria, en la justicia de cada día, que sobre todo la que nos importa. ¿Qué significa eso? Que ser del Poder Judicial va a ser una cosa de 9 años y por tanto tú vas a tener que estar pendiente qué vas a hacer después. ¿Se entiende? O sea, justo el diseño del Poder Judicial lo que intenta con las garantías de inamovilidad, de un sueldo estable, etcétera, las garantías institucionales de independencia, lo que quieren es que la gente no tenga que estar pendiente después de ganarse la vida y por tanto, no fallar en contra de ciertas cosas que después de que pasen los 9 años, pues te puede jugar en contra y demás. Con lo cual, yo esto lo veo, además, habrá según yo, una selección adversa implícita, porque
¿quién se va a querer meter en una campaña política? O sea, es bien interesante esto, ¿no? Pero ¿qué personas se sienten inclinadas a buscar una carrera en la judicatura? Pues gente que le encanta leer, ¿están de acuerdo? Porque como todos sabemos, pues uno se la pasa leyendo, escribiendo el fin de semana debajo de la palmera, en la playa, los papeles. Ese tipo de persona que ama, ¿no? En algún sentido, pues todas estas actividades, es evidente que pues que la inmensa mayoría no le va a gustar las otras actividades que van a ser, que serían necesarias según la reforma para llegar a la judicatura. Entonces, bueno, esto a mí me parece contradictorio, no, lo que le sigue. Segundo punto que me parece contradictorio, no lo que le sigue. En un punto, la iniciativa, página 27, no sé si se fijaron, cita a un informe de la relatora sobre independencia judicial, que se queja de algo que nosotros lo hemos dicho muchas veces, que es que ustedes, en el sistema que tenemos ahora, es verdad que tienen pocos recursos contra lo que decida el Consejo de la Judicatura, ¿no? Eso lo hemos estado discutiendo, ¿no? Que no procede el amparo, en fin, siempre hemos discutido esto de que estaba la revisión administrativa. Esto se llama independencia interna, ¿no? Independencia frente, pues en este caso, a los superiores, el Consejo de la Judicatura, que puede determinar cosas en términos de disciplina, lo que sea. Y entonces, eso es un problema que hemos identificado desde hace tiempo en el sistema actual. ¿Qué se hace? En lugar de arreglar esto, en lugar de darles a ustedes garantías laborales e institucionales para, bueno, en el caso eventual de que haya algún problema, se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes también son escogidos por sufragio universal, con posibilidad de recibir denuncias por parte de cualquier persona, de cualquier autoridad. Con lo cual, bueno, en fin, si ustedes tenían, no sé, miedo, por decirlo rápido, de que según qué cosas, el consejo, lo que sea, bueno, esto ya va a ser directamente una caza de brujas instigada por el legislador, porque crea un tribunal especializado para castigar a los jueces. ¿Se dan cuenta? Cuando tú creas una institución, esa institución crea su propio trabajo, porque se tiene que justificar. Y entonces cualquier autoridad puede denunciar por retrasos o por malos comportamientos. Con lo cual, si teníamos una agenda para aumentar la independencia interna, pues esto que se hace es más bien lo contrario. Tercero, alejados, el punto de que los jueces y las juezas están alejados de la ciudadanía, ¿no? Que también lo pone, ¿no? Estos jueces que no están conectados y demás. ¿Qué se hace? Se hace algo que, de nuevo, no abona en solucionar para nada esto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente asimila la judicatura con todo lo que es la partitocracia, que todavía está, yo diría, más alejada de la ciudadanía y más desprestigiada quizá que los jueces. No es que, obviamente, ¿qué es lo que está atrás de la indiferencia de las personas frente a la judicatura? Esa es una pregunta muy interesante y la podemos después abordar. Pero el asunto es que yo no veo por qué lo que se hace en la iniciativa aumentaría la cercanía en absoluto de las personas con la judicatura. Porque además la reforma, y eso es un poco a mí, de nuevo, lo que yo no entiendo, no toca, no hace las cosas que también llevamos décadas diciendo que podrían aumentar: el acceso a la justicia, la cercanía de la judicatura con la gente, como por ejemplo, por fin reforzar la justicia local. ¿Están de acuerdo? Es decir, en fin, lo que se hace me parece que va en dirección contraria y no se hace lo que llevamos años diciendo que se tiene que hacer para verdaderamente cambiar algo a nivel de justicia cotidiana. Último punto, el asunto de la rapidez. Sí vieron el asunto del artículo 17 y el asunto de que dice de que la justicia federal tiene que fallar más rápido, que hay un rezago tremendo en México. En realidad, yo que también conozco los sistemas de otros países, siempre me ha parecido que el rezago en México es bastante bajo, ¿sí? Que es un país. Esta mañana en el seminario que teníamos en jurídicas, la magistrada que intervino llevaba algunas cifras y vimos la ratio de jueces por persona en un país tan gigantesco como es México, ¿no? Que es como tan grande como toda Europa, que tiene 130 millones de habitantes. Y en realidad la ratio de juzgadores por persona es pues infinitamente mucho más baja. Ella decía que estábamos como 51
jueces, juezas por debajo de lo que típicamente se tiene en otros países. Pero de nuevo, asumamos que necesitamos expedientar y hacer más rápida la administración de justicia. Lo que se hace no lo va a conseguir. Por ejemplo, se quitan las salas en la corte. Todos los asuntos van a ir a pleno. Esa es una manera de fallar más rápido. No. O sea, la reforma es una manera de tener causas para castigar a los jueces. Y segundo, que también yo esto no lo entiendo. En el artículo 17, no sé si vieron ahora, que se añade una referencia a las cuantías para calcular los tiempos de resolución, que se me hace, es decir, según la cuantía del asunto, vas a poder o no tener más tiempo. No la complejidad del asunto. No si te tienes que tardar más porque son personas desaventajadas las que llegan a tu juzgado. No, según el monto económico del asunto, lo vas a tener que resolver más rápido o vas a tener más tiempo. Esto, de nuevo, me parece absolutamente contradictorio con lo que se debería ser, digamos, una reforma en el sentido de aumentar la utilidad que el Servicio de Administración de Justicia tiene para la ciudadanía. Otra cosa, se inunda el Tribunal Electoral de Trabajo. Es que eso es muy, ¿no? El tribunal, ya hemos acabado, vale. El tribunal, solo lo acabo el punto. El Tribunal Electoral, por ejemplo, tiene que resolver todos los conflictos que vengan de las elecciones de jueces ordinarios en las elecciones, con lo cual obviamente no va a tener tiempo. En fin, hay una cierta voluntad de atrofiar el sistema, de poner a los jueces que se pelean los unos con los otros. Yo con el chip del autoritarismo legalista veo muchas cosas así, ¿no? Como de, bueno, vamos a ponerlos a pelear y demás. Y eso, y con eso termino, eso es bien triste, porque no es que no haya cosas, como decía Pantán, en la corte y fuera de la corte a mejorar. Y creo que en eso todos estamos muy tranquilos porque hemos hecho diagnósticos de todo lo que falta por avanzar, de los problemas que hay, de lo que no se ha hecho. Pero al final este es el dolor, que lo que se hace a mí me parece que no va para adelante, sino que va para atrás y que no se hace nada de lo que uno hubiera esperado que una reforma progresista en materia de justicia hiciera en estos pasados años. Muchas gracias y perdón por... Gracias, doctora Po, por su intervención. Bien dice usted, es posible, como se ha dicho en los análisis de medios, que la reforma no pase, pero que efectivamente creo que como académicos tenemos que estar abiertos a hacer este análisis puntual, y todas estas contradicciones que usted plantea me parecen muy pertinentes para abonar a esta discusión, porque efectivamente el riesgo de una captura política de la carrera judicial creo que pues debe analizarse con detenimiento para poder hacer propuestas específicas cuando en su caso, se abran esos foros, para poder tener una discusión mucho más amplia y socializarla. Gracias por su intervención. Damos ahora la palabra a la doctora Anzola Vere para que por favor nos ilustre sobre el tema. Muchísimas gracias, maestro Agustín, y bueno, muchas gracias a la Escuela Federal de Formación Judicial por la oportunidad de participar, y es un gusto compartir panel con Laurence, con Chisca, con Miguel. Bueno, yo creo, no me puse de acuerdo con mis antecesoras, pero mi punto es bastante parecido, ¿no? Quiero comenzar por posicionarme, ¿no? Desde dónde hablo, de dejar claro desde dónde hablo. Y esto es la idea de que pues, el poder judicial como límite a las mayorías y a los poderes representativos no es el único modelo posible, podemos pensar otros modelos posibles. Un modelo que profundice el proceso político democrático a través de la integración, sus procedimientos y sus decisiones, y que este modelo justamente de profundización del proceso político democrático no pasa porque el poder judicial se convierta en correa de transmisión de las fuerzas mayoritarias, sino en espacios de resonancia de diferentes voces sociales, sobre todo las que tienen menos espacio. Y creo que esto, como ya planteó Chisca, es uno de los grandes desafíos del poder judicial federal, sobre todo mexicano, pero del poder judicial, de los poderes judiciales locales también. Y
y bueno, muchas de las críticas a esta iniciativa de reforma, que efectivamente no sabemos si va a pasar o no, pero que yo creo que es saludable tomarla en serio, se hacen desde el paradigma, ¿no?, de la democracia constitucional, y que la idea es de qué potencial tiene el Poder Judicial para actuar como muralla, en lugar de actuar como arena para procesar conflictos. Mi posición va justamente a reflexionar acerca de si esta reforma logra, ¿no?, o problematiza la integración del Poder Judicial justamente como un espacio de reconocimiento de la pluralidad. Entonces, la primera pregunta que yo me hice es ¿cuáles son los argumentos de la reforma relacionadas con la elección de las personas juzgadoras, ¿no? Y ya Chisca hizo referencia a alguna de estas cosas, pero la reforma nos dice que hay una ausencia, nada con cifras o datos, ¿no? Pero nos dice que hay una ausencia de una verdadera independencia. No sabemos cuál es la independencia falsa, ¿no? O si hay una independencia que no es verdadera, o si hay una independencia. Pero bueno, este es el distanciamiento de la sociedad y la incapacidad y desinterés de los órganos para cumplir con sus deberes constitucionales. Todo esto enunciado. Y la manera de superar estos problemas, que son los que se plantean como pues el diagnóstico sobre el que se desarrolla la reforma, es incorporar salvaguardias democráticas que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de los miembros de la Suprema Corte, las integrantes de la Suprema Corte de Justicia y las juezas y magistradas, como ya dijimos. Bueno, ¿qué modelo supone esta propuesta? Esa es la otra pregunta, ¿no? Que esta propuesta nos dice que para resolver el problema de verdadera independencia, distanciamiento de la sociedad, incapaz y desinterés de los órganos, hay que incorporar salvaguardias democráticas que suponen la elección popular. Bueno, ¿qué modelo supone esto? Es que la elección ciudadana en la designación será la llave para generar auténtica independencia, cercanía con la sociedad y capacidad de interés de los órganos para cumplir con sus deberes constitucionales. O en otras palabras, que la elección popular es condición suficiente para un buen desempeño de la judicatura, porque de alguna manera generará mayores lazos entre los jueces y la ciudadanía, y esta última podrá controlar el desempeño a través del voto. Sin embargo, esto ahí me pongo mi gorro de politóloga. Esta idea pone, ¿no?, en la elección popular una capacidad de control y atribuye a las elecciones una potencia que hay toda una biblioteca que indica que no es así, ¿no? Y creo que estas son las objeciones a este argumento que a mí me gustaría hacer, tanto desde la teoría política, desde la teoría de la política judicial, como de los estudios sobre elecciones y representación y rendición de cuentas. Por una parte, la teoría de la representación política muestra que la representación y la elección de los representantes de la gente, representantes en el sentido de legisladores, presidentes, no es perfecta. Hay una distancia. Toda la literatura sobre la crisis de representación, ¿no?, habla de estas distancias y la crisis de los partidos políticos y el desapego democrático. Existen fracturas. Y hay toda una teoría que habla que
la relación entre el principal, el votante y el agente, o sea, la persona que actúa o que representa al principal, es problemática porque el agente, cuando se lo designa, va a hacer lo que quiera hacer. O sea, primer punto, o sea, esta relación que se plantea, que parece directa, cercanía con la ciudadanía, mejor desempeño, hay que verla con asegúnes desde el punto de vista de lo que se ha estudiado en teoría sobre qué sucede con la elección. Por otra parte, algo que ya se ha dicho, sabemos que las elecciones tienen un problema de información incompleta, ¿no? Para poder elegir adecuadamente uno tendría que tener elección completa. Nadie tiene elección completa, ni en las elecciones a los cargos tradicionalmente democráticos, ni menos con esto. Entonces, este es un problema de las elecciones, el contar con información completa que se relaciona con lo que ya nos planteaba Laurence, ¿no? De la baja participación, de estas dificultades. Por otra parte, también suponemos que si la elección supone un ejercicio con de cercanía con la ciudadanía, que es lo que generará un mejor desempeño, lo que sabemos es que pues, la gente no necesariamente controla a sus representantes. Veamos la corrupción, veamos las decisiones que toman las legisladoras y los legisladores, ¿no? Si esto fuera así, si las elecciones fueran realmente la solución a todos estos problemas, no hablaríamos de problemas de corrupción, de falta de representación, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que tomarlo muy en serio porque hay mucha evidencia empírica en relación con esto. Este argumento supondría, por ejemplo, que las votaciones prevendrían las malas prácticas y las conductas inadecuadas de los gobiernos y estamos plagados de ejemplos de que esto no es así. Esto no significa que las elecciones sean malas. Yo defiendo que haya elecciones y elecciones populares, pero el punto es que son una condición necesaria, pero no suficiente para muchas cosas. Y en este sentido, no parecen ser el vehículo para cumplir la promesa que se nos está diciendo que van a cumplir. Y por otra parte, yo creo que hay un aspecto que ha sido menos tratado, pero que es fundamental, que tiene que ver que en general los procesos de designación judicial pueden tener una etapa o dos etapas. Hay una etapa que es en general la nominación y otra que es la designación, ¿no? Hay una etapa en la que alguien nomina y hay otra etapa en que se toma una decisión y se elige. En la Corte Suprema nomina el presidente y elige el Senado. Y aquí lo que se pone, todo se quiere llevar a este modelo de dos etapas, una de nominación y otra de elección, pero no problematizamos el proceso de nominación. Y ahí creo que hay varios problemas. ¿Quién designa? ¿Quién nomina? ¿Con base a qué? Y es ahí donde entra y este peligro de la partidización. Yo no diría politización, porque yo considero que los jueces tienen una función política, ese no me parece que sea el principal problema, pero me parece que es una partidización del proceso de selección, del proceso de nominación, como ya se planteaba acá. Entonces,
Por una parte, se considera que la elección popular es el antídoto ante los sesgos de selección de ministras y de juezas y magistradas, y a partir de y que corregirían los sesgos de los dos métodos que se utilizan para elegir actualmente. El de elegir a la Suprema Corte, ¿no? Que es de dos pasos, nomina el presidente y selecciona el Senado, y el segundo, que es el de las juezas y magistradas, que es el proceso que ya se señaló de exámenes, ¿no? A cargo del Consejo de la Judicatura, a través de exámenes de aptitud con ciertas medidas de acción afirmativa. Esto es, y como ya planteaba Chisca, la reforma es mucho más radical en la manera en que se va a elegir a las juezas y magistradas que en la manera en que se va a elegir a la Suprema Corte de Justicia. Esto es, hay más pasos, hay una distancia más grande entre lo que se propone en la manera de elegir a las juezas y magistradas que a la Suprema Corte de Justicia, donde ya hay una negociación partidista, ¿no? Para ver quién queda. Entonces, yo creo que deberíamos preguntarnos ante este escenario, ¿qué modelo resultaría? ¿Y quién gana y quién pierde con este modelo? Ciertamente, por lo que dijimos, por lo que planteé antes, es un modelo que no va a resolver los problemas que nos propone resolver, ¿no? Definitivamente no parece un modelo que resuelva, un minuto más para cerrar, no parece un modelo que resuelva el problema de mayor cercanía, mayor compromiso, mayor democratización. Antes que ciudadanización del Poder Judicial, estaríamos ante la ampliación de la partidización en la nominación. En pocas palabras, las personas podrían elegir a partir de un menú cuya definición estaría dada por la negociación política, ¿no? De esto que concluimos que el modelo no busca generar mayor ciudadanización del Poder Judicial, sino que apunta a modificar el modelo de organización judicial, por uno en que la propia institución tiene menos opciones para construir identidad y lealtades institucionales, ¿no? Yo creo que esto también es muy importante en términos de resultados. Es un modelo que nos mueve de un poder judicial donde ha tenido el poder de la carrera judicial a un modelo más centrado más inspirado en el modelo profesional, con todos los problemas que tenemos, que además no hay reelección, no hay tenencia vitalicia, hay circulación. Ahora bien, yo creo que el último punto que quiero hacer por todo lo anterior, si la elección no necesariamente supone una mayor democratización o ciudadanización del poder judicial, lo que llama la atención es que no se aborda aspectos que sí producirían estos cambios, que producirían una revolución judicial, como la literatura llamada ha señalado. Y esto tiene que ver con un mayor acceso a la justicia, derribar las barreras, donde se pueda acceder, por ejemplo, a la jurisdicción de la Suprema Corte sin necesidad de tener una representación o la influencia suficiente para que atraigan un caso, ¿no? Donde no se requiera patrocinio legal y haya recursos simples, ¿no? Donde que puedan entrar al Poder Judicial otros problemas, otros colores de personas, otras lenguas, y esto no lo garantiza este tipo de reformas, y seguirá siendo una asignatura pendiente, ¿no? Y aquí me quedo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Karina. En efecto, creo que usted ha puesto o ha agregado a esta discusión un tema relevante, que es esta justificación que se intenta en el argumento retórico respecto de un supuesto alejamiento del Poder Judicial con la ciudadanía. Creo que sobre eso quizá tendríamos que volver más tarde, porque es uno de los presupuestos que más se discuten, digamos, desde el punto de vista simple y sencillamente retórico. Damos ahora la palabra al magistrado Miguel Bonilla, por favor, para que nos dé su opinión al respecto. Muchas gracias. En primer lugar, a la Escuela Judicial por considerar conveniente mi participación en esta mesa, en este coloquio. En segundo lugar, a las personas que me han antecedido. Son magníficas académicas, estupendas analistas de la judicatura. Lorenz, Chisca, Karina, y creo que lo han dicho todo. Lo han dicho todo en cuanto a los defectos que tiene la reforma, que pretende, como bien se ha dicho, una eh, eliminación del Poder Judicial, para después una sustitución de la judicatura por otra clase de jueces electos mediante otros mecanismos. La reforma se presenta y tiene tantos defectos que uno se preguntaría, ¿qué intención tiene formular una propuesta que desde todos los puntos de vista, el de un politólogo, una politóloga, el de un jurista, el de un juez, el de un abogado que litiga, en fin, desde los puntos de vista más, vamos a decirlo así, reconocidos, pues se trata de una reforma que no tiene pies ni cabeza, que es contraria en sus propósitos declarados, que eh, tiende a complicar eh, en muchísimo la forma de elección de los jueces y juezas, que inclusive de aprobarse en sus términos, podría tener como consecuencia que en 2025 hubiese un hueco, un vacío de jueces y juezas y que no los hubiera durante un largo trecho. Entonces, una reforma tan mala, que tiene tantos puntos equívocos, que no puede ser defendida seriamente desde el punto de vista de la ciencia política, desde el punto de vista del derecho, ¿por qué se presenta? ¿Cuál es entonces la intención de que se formule, de que se presente en términos formales como una iniciativa de reformas a la Constitución por parte del presidente de la República? Y la verdad es que creo que debemos ser bastante inteligentes. Es muy correcto lo que está haciendo en este momento la Escuela Judicial de organizar un foro de discusión. Es correcto que lo estén haciendo en este momento otras instituciones académicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el ITAM, y está muy bien que se haga para que se dejen claro cuáles son los defectos. Pero debemos ser inteligentes también en otro aspecto. En realidad, creo, lo que se nos quiere decir con esta reforma es que la transformación requiere un perfil distinto de jueces. Un juez activista. Y un juez activista, vamos a decirlo así, muy a la mala. El perfil que deriva de todos estos puntos que han atacado y que han criticado mis compañeras, el perfil que resulta de jueces y juezas electos mediante este mecanismo con un tribunal de enjuiciamiento, con la participación del presidente del Congreso para las nominaciones, con el hecho de que se trate de establecer periodos de elección, con el hecho de que sea el Tribunal Electoral y califique las elecciones. En fin, ¿qué es lo que va a resultar de todo esto? El perfil de un juez activista. Y un juez activista, decía yo, en el mal sentido de la palabra, un juez que sea exageradamente deferente con el poder público, exageradamente deferente con la administración pública, exageradamente deferente con los órganos legislativos y que en oposición sea muy estricto con los justiciales, con los individuos de carne y hueso, con las personas físicas, pero también con las personas morales que acuden todos los días a los tribunales a efectos de plantear sus reclamos y exigir justicia. Y en efecto, veamos, si lo que pende en este momento es la amenaza de que todos los jueces seamos separados de nuestros cargos en 2025,
Si lo que pende sobre nosotros es que tengamos que acudir mediante una u otra vía a acercarnos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o a esa Suprema Corte a efectos de ser considerados en las nominaciones, si vamos a estar a expensas de un tribunal de enjuiciamiento, si se nos exigen tiempos para resolver los casos que más preocupan al poder público, si se nos exigen también temas como las cuantías para poder determinar la rapidez o velocidad con la que se desahogan o se despachan los asuntos, pues todo esto ¿en qué va redundando? En que quienes acaben convencidos de que ser juez en un sistema así vale la pena, pues van a ser jueces que se alineen a los dictados del poder público. Como bien se ha dicho acá, el papel de los jueces no es alinearse con el poder público. El papel de los jueces es mantenerse como terceros imparciales que permitan, pues, decidir las cosas con arreglo a derecho, a las técnicas argumentativas, a los cánones interpretativos que nos permiten utilizar los materiales normativos a efectos de solucionar casos y asignar derechos y obligaciones. Bueno, me preocupa entonces que la iniciativa se presente, que no tenga pies ni cabeza, que tenga tantos elementos de crítica y que sin embargo se presente en estos momentos. Creo que es un mensaje, creo que es una advertencia, creo que es una suerte de llamada de atención en el sentido de que para la transformación es necesaria una clase diferente de jueces, jueces diferentes con el poder público. Y no me gusta esa idea, porque, insisto, hasta este momento, creo que los jueces y las juezas hemos considerado que en la médula de nuestra función está el considerarnos imparciales respecto de los poderes públicos, respecto de los poderes fácticos y el decidir con arreglo a derecho. Pero bueno, no quiero abundar sobre la reforma que se propone. Creo que mis compañeras han sido muy puntuales en las críticas. Todas y cada una de estas críticas, desde luego que también yo las suscribiría. Me parecen muy puntuales, me parecen suficientemente argumentadas y creo que para cualquier persona con un mínimo de entendimiento y con un mínimo de ganas de comprender el fenómeno de la justicia, resulta que son críticas claras, críticas además hechas desde la academia sin ninguna doble intención. Agradezco a mis compañeras por haber sido tan analíticas y tan puntuales. Sin embargo, también no podemos dejar de reconocer algo que se mencionó también, y es que no por eso debemos pensar o suponer que el sistema actual de designación de jueces y juezas, al menos en el Poder Judicial de la Federación, es un sistema perfecto, es un sistema que no merece ningún tipo de miramiento, que no debe ser tocado y que debemos conformarnos con él y que las cosas están bien. No, creo que por el contrario, es un buen momento para reflexionar sobre qué es lo que sí podría implementarse a efectos de mejorar, de perfeccionar el sistema de designación de jueces y jueces, de fortalecer la idea de carrera judicial, de fortalecer eso también de lo que se habló de la lealtad institucional, la lealtad con cierta clase de valores propios de los jueces, el apego a la Constitución, el apego al respeto de los derechos, el apego al deber de fundamentación y motivación, el apego a la responsabilidad que implica el firmar una sentencia. Bueno, creo que, por tanto, podemos aprovechar estos minutos para sugerir algunas ideas que me parece podrían explorarse a efectos de perfeccionar este sistema. El primero de ellos es el de los concursos de oposición. Se ha apuntado con mucha razón. En 25 años de existencia del Consejo de la Judicatura, el sistema de concursos se ha modificado tantas y cuantas veces se han hecho concursos a lo largo de esos 25 años. Los requisitos para poder acceder al concurso han variado en cuanto al número de años exigidos en la función judicial, en cuanto al tipo de cargos que pueden participar o que no pueden participar, en cuanto al nivel de experiencia o cualificación en ciertas áreas del derecho, en cuanto a los puntajes, en cuanto a los tipos de exámenes, que si cuestionarios, que si exámenes psicométricos, que si casos prácticos, que si dictámenes, que si exámenes orales con una u otra formatos. Creo que sería un buen momento para reflexionar sobre esto y unificar de una buena vez por todas el tipo de concurso que es
el apropiado para conseguir los perfiles de juez y jueza que necesitamos. Insisto, el apego al derecho constitucional, el apego a los derechos de las personas, el apego al deber de fundamentación y motivación, el apego al decidir sobre la base de formalismos judiciales solo cuando los formalismos cumplen una finalidad real de hacer justicia y no cuando se convierten en obstáculos. Pienso que para lograr esto, el Consejo de la Judicatura, que en este momento es quien tiene a su cargo los concursos, tendría que diseñar un plan de mediano y largo plazo, en donde se establezcan con claridad cuáles son los requisitos para el ingreso a los concursos, que se establezcan con claridad desde el principio de cada año los calendarios en los que van a tener lugar estos concursos, para efectos de que la gente que pretenda participar en ellos sepa con antelación en qué fechas se van a poder llevar a cabo estos concursos y pueda prepararse con suficiencia. Que estos concursos además se establezcan, como también se ha apuntado por allí, en circuitos, en materias, en tipos de órganos, y no como ahora se hace en bloque, sin distinguir la clase de tribunal, la clase de juzgado, el tipo de materia, el lugar donde se requieren los jueces, el distrito o el circuito judicial. Pienso, por tanto, que tendrían que establecerse calendarios para la realización de concursos en donde se establezcan fechas, lugares y puestos o cargos específicos a los cuales se va a participar. La idea de que haya concursos para mujeres me parece que es una idea correcta hasta cierto punto, y voy a explicar por qué. Hemos tenido recientemente algunos concursos exclusivos para compañeras, pero los resultados no han sido satisfactorios en cuanto al número de personas inscritas y el número de personas que finalmente egresan. Y si uno se pregunta bien a bien cuál es la razón de ser, ¿por qué si ahora ya no concursan en concursos mixtos, sino específicamente diseñados para compañeras? ¿Por qué es que no salen tantas personas como desearíamos? Pienso que en la medida en que los concursos estén diseñados como ahora, en donde se requiere invertir una gran cantidad de tiempo para estudiar y preparar los exámenes, pues va a demeritar siempre, en perjuicio de las mujeres, la calidad de sus exámenes. ¿Por qué? Muchas de nuestras compañeras tienen esa doble jornada de la que se habla. No solamente son servidoras públicas en el seno de tribunales y juzgados, sino que además se hacen cargo de sus casas, se hacen cargo de sus hijos, y eso significa para ellas distracciones de tiempo muy considerables. ¿Qué tendría que hacerse? Diseñar un tipo de concurso diferente, en el que invertir tiempo para estudiar no constituye una carga adicional a esa doble jornada que tienen las compañeras. Pienso, por tanto, que más bien tendríamos que explorar dos ideas. La primera de ellas, y ya para terminar, veo que ya se me salió el tiempo, es instaurar una suerte de índice nacional de méritos que sea aplicable a todos y cada uno de quienes trabajamos en el interior del Poder Judicial de la Federación y que permita calificar individualmente y en conjunto el grado de profesionalismo y de excelencia que tenga cada uno de nosotros, de manera que se establecen ciertos baremos y se asignan puntajes, se permite establecer diferencias entre una y otra persona a efecto de saber quién estaría más cualificado para participar en un concurso o incluso hasta para ser designado en ciertos cargos de manera directa. Creo que valdría la pena explorar esta idea de los índices nacionales de méritos. Y la segunda, creo que la escuela judicial debería de apartarse de las tareas que no son exactamente propias de la formación judicial. Por ejemplo, esta serie de cursos administrativos que todavía hoy por hoy siguen siendo una carga para la escuela. Pienso que la escuela judicial debería apuntar a convertirse en la entrada natural para las personas que desean ser designadas juezas y jueces, de manera tal que después de un cierto número de tiempo en las aulas del instituto, bueno, de la escuela ahora, se avale su calidad, su cualificación técnica para ser designados juzgadores. Esa es otra de las ideas que me parece que podrían servir para perfeccionar el sistema de carrera judicial. Se me ha agotado el tiempo, les agradezco. Buenas tardes. Magistrado, muchas gracias por su intervención. Me parece que ha usted enfatizado con mucha claridad el sentido
de oportunidad justamente de la propuesta desde el punto de vista estrictamente político, y creo que sus razonamientos pues deben ser muy útiles para orientar una siguiente discusión. Antes de que pasemos a las conclusiones y a algunas preguntas específicas, está con nosotros la doctora Cortés, la directora general de la Escuela Judicial, quien tendrá una intervención para y darles las gracias a los participantes. Doctora, por favor. Bueno, creo que algo nos volvió a fallar. Estaba aquí justamente la doctora Cortés. Aquí está. No se escucha, doctora. Sí. Muchas gracias. Ahora sí decía yo, bueno, qué bueno que no dije mucho. En realidad lo resumo en quizá 2, 3 ideas. La primera, la que corresponde, que es agradecer a nuestros ponentes, a nuestro ponente. He escuchado con mucha atención en distintos tramos de la Ciudad de México todas las intervenciones y las distintas visiones, además, que confluyen en una perspectiva crítica, voy a decirlo así, como es obligado frente a este tipo de reformas. Pero quizá me quedo con esta parte donde el magistrado Miguel Bonilla creo que pone en relieve qué significa discutir este tipo de reformas en un ámbito académico, que es finalmente el ámbito de la Escuela Federal de Formación Judicial. Y desde esa perspectiva diría yo que la visión, sin duda alguna crítica, debe ser acompañada de una visión de oportunidad, de lo que nos presenta esta reforma para poder efectivamente encontrar áreas de trabajo, áreas de oportunidad que logren en definitiva mejorar la carrera judicial, mejorar lo que hace la Escuela Federal de Formación Judicial y también, desde luego, en definitiva, mejorar el ejercicio que en este momento tiene el Poder Judicial Federal frente a su mandato. Y en este punto creo que irremediablemente cuando se analiza una reforma de esta naturaleza, vamos a decirlo así, tendríamos que preguntarnos también a quién le habla esa reforma y cuáles son estas brechas de las que se vale la reforma para lograr hasta cierto punto que alguien le escuche, voy a decirlo así. Y es una reforma que sin duda alguna plantea y la llave de entrada es la más estridente posible, ¿no? Que es justo la elección democrática de los juzgadores. Pero claro, no es la única llave de entrada, hay una visión presupuestal también de la reforma, hay una visión, ya lo señalaba Chisca, institucional, ¿no? Que trabaja claramente en términos de debilitar garantías institucionales, crear estos tribunales de disciplina. En fin, creo que desde esa perspectiva, la forma de escuchar mejor esta iniciativa, para no morir en el intento, tiene que ver con detectar las áreas de oportunidad de las que también nos está hablando. Y entonces, desde esa perspectiva, como directora de la escuela, no puedo sino celebrar, y de hecho, con el magistrado Miguel Bonilla, que es integrante del Comité Académico de la Escuela, hemos tenido ocasión de intercambiar algunas ideas a este respecto y compartirles también algunos pasos que hemos dado hacia adelante. Hoy hay efectivamente por primera vez un calendario de concursos de oposición, ¿no? Hay un calendario 2024 de concursos de oposición que desde luego ha pasado por un proceso de aprobación institucional, pero que en breve veremos ya publicado en la página de la Escuela Federal de Formación Judicial. Hoy lo que se encuentra, magistrado, pues es por categoría, que lo vamos a ver ya en secretarios, lo vamos a ver en oficiales, una, digamos, una ya información, una infografía donde van a aparecer fechas, pero en breve vamos a ver todo el calendario 2024 que efectivamente permite dar certeza a los concursantes, nos permite prepararlos mejor. Un área de oportunidad adicional, y desde luego coincido con usted, los concursos nacionales no están funcionando para concretas categorías, tenemos que pensar en la regionalización de los concursos, completamente de acuerdo. Acciones afirmativas no son suficientes, tenemos que pensar justamente, o al menos no con el alcance que les hemos dado, coincido plenamente en que el abrir el carril no por sí solo va a transmitir, digamos, transformar la tasa de éxito en los concursos de oposición. Tenemos que mirar a las condiciones estructurales y aquí la apuesta que está haciendo la escuela, y es algo que probablemente vamos a ver pronto, es la rotación, y ya comenzó a ocurrir en diversas categorías, la rotación hacia concursos escolarizados. Claro que los concursos escolarizados tienen distintas implicaciones, ya lo podríamos hablar en algún entorno,
Y no quiero robar más minutos. La verdad es que estoy muy entusiasmada con escuchar estos foros. Es lo obligado para cualquier institución académica ocuparse de este tipo de reformas, pero me parece que el acierto está en ocuparnos de estas reformas sin perdernos en lo estridente que nos están poniendo, digamos, como los componentes de la reforma, y más bien voltear a ver por qué esta reforma puede tener oídos más allá de esta aula, por ejemplo. ¿A quién le está hablando esta reforma? Probablemente en términos de acceso a la justicia y no probablemente. En términos de acceso a la justicia hay mucho por hacer. Y desde esa perspectiva, avancemos en estrategias, avancemos cada uno, digamos, de las instituciones, en este caso la Escuela Judicial en lo que le toca, que es la carrera judicial. Y yo estoy encantada de haberlos escuchado esta tarde, de haberlas escuchado. Profesoras, muchas gracias. Magistrado, no quito más minutos. Creo que es importante también escuchar la participación de quienes nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cortés, por sus palabras. Bueno, una vez que hemos concluido esta ronda de intervenciones, primero señalo que la doctora Florence se ha disculpado, se ha retirado de la sala por una cuestión personal. Así que si ustedes están de acuerdo, los participantes, podríamos tener una siguiente intervención, quizá únicamente para poder hacer alguna precisión sobre sus propias intervenciones o dialogar algún punto específico que les haya llamado la atención de los otros participantes, porque el tiempo lo tenemos encima desafortunadamente y todavía tendríamos que dar alguna oportunidad si es que hubiera alguna intervención de parte de nuestros asistentes. Así que si les parece, podríamos en el mismo orden que iniciamos de dar un par de minutos para cada una de nuestras participantes para que pudieran llevar a cabo esta conclusión o esta afirmación de algunos de los puntos que ya han planteado. En ese sentido, le daría la palabra a la doctora Pau Jiménez para que por favor nos diera alguna intervención. Perdón, antes de las preguntas o Sí, sí, antes de no va a haber las preguntas. Pues en la medida de lo posible tendríamos esa posibilidad, pero sí nos gustaría, creo que de parte de ustedes, alguna precisión a estos aspectos que ya se han puesto sobre la mesa, quizá tratando de vincular los otros aspectos que han planteado los otros participantes. Bueno, yo creo que es muy claro que tenemos una plataforma muy amplia, ¿no? Pues de entendimiento común, ¿no? De diagnóstico. Y sí, yo creo que hay que aprovechar justo para hacer un ejercicio muy sincero, que creo que lo hemos hecho hoy, de comprometerse por inventariar las cosas que no se han hecho y que el Poder Judicial pudiera hacer, porque claro, muchas no las puede hacer el Poder Judicial solo. Sino que vienen de lo legislativo, ¿no? Muchas de las reformas de acceso a la justicia pasan por lo legislativo, pero algunas se pueden hacer y aquí se han puesto pues eso, muchas ideas para caminar en ese sentido. Pero al mismo tiempo también hay que ser conscientes y no sé, es duro esto, pero pasa en México y en muchos otros lados. Hay que tener en cuenta el voltaje político de lo que nos está rodeando al mismo tiempo, ¿sí? O sea, no, tristemente hoy tenemos una conversación respetuosa, constructiva, una deliberación en los términos que son normales en una discusión académica, pero pues allá afuera la verdad es que pasan pues muchas otras cosas, hay que tener pues esos dos registros y no sé, estoy contenta de que veo que mis colegas coinciden y bueno, también siento que para nosotros es importante mostrar que, bueno, que en el fondo hay ciertas conversaciones y críticas que llevamos mucho tiempo haciéndolas, ¿no? Que parece ahora que, no sé, que es como una especie de tabula rasa, ¿no? Que nunca se había... Y no, hay que continuar, pero pues al mismo tiempo también ver lo distintivo de algunas iniciativas que son verdaderamente, pues sí, que se mueven en otra dimensión. Pero bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, doctora. Doctora Karina. Y bueno, muchas gracias. Yo creo que me gustaría rescatar lo que nos planteaba Josefina, ¿no? De, bueno, cómo esto lo leemos en oportunidades y qué nos está diciendo esta reforma en sus diferentes puertas de entrada y creo que, bueno, hay varias oportunidades como ya se plantearon acá, ¿no? Para carrera judicial, para los procesos de ingreso, de profesionalización y demás. Pero yo quisiera, a mí me parece que
más allá de si se aprueba o no se aprueba, yo creo que la señal más clara que nos da esta reforma o esta propuesta de reforma es que hay otros modelos de pensar la justicia posible, ¿no? Y en el derecho comparado eso está, y en en el institucionalismo comparado eso está, no es un invento. Hay otros modelos y el que se plantea es otro modelo que afecta justamente la capacidad del propio poder judicial de construir, ¿no? A su jerarquía, le pega a la capacidad del Poder Judicial, de las instancias del Poder Judicial, de desarrollar su propia carrera judicial y formar a la gente y construir a un cuerpo que, digamos, por decirlo así, tenga una identidad institucional compartida. Y creo que eso se ve en la forma de elección, que es más radical en juezas y magistradas, se ve en el Tribunal de Disciplina y también se ve en las iniciativas vinculadas con la rapidez y demás, ¿no? Entonces, creo que tenemos que leer por ahí, por dónde viene, ¿no? No es pasar a un modelo donde los partidos tengan más incidencia y el Poder Judicial tenga menos incidencia en lo que sucede adentro. Y creo que me quedaría con eso como el resultado y la señal que uno puede ver en general. Gracias, doctora. Magistrado, por favor. Y gracias. Em, la doctora Josefina Cortés habló de cosas que me parecen muy, muy buenas en este contexto. La idea de la calendarización de los concursos o regionalización. Sin embargo, este es un intento que ojalá no se pierda en el vaivén que tiene el desarrollo del Poder Judicial a lo largo del tiempo. Prácticamente cada vez que hay un cambio de presidencia en la Suprema Corte, todo se reinicia, todo se reinventa, como si no hubiese habido experiencias provechosas en el pasado. Y me da miedo que estas iniciativas de Josefina, de su equipo, no vayan a proseguir más allá de estos 3, 4 años que siguen. Por eso hablaba de que el Consejo de la Judicatura es quien debería tener o adquirir un compromiso para con la institución de mantener los programas en un mediano y largo plazos. El de que no importa quién esté a cargo de la presidencia de la Suprema Corte o del Consejo de la Judicatura, que lo que importe sean estos programas, el compromiso con echarlos a andar, con llevarlos a cabo, a efectos de pues conseguir ese perfil de jueces y juezas que queremos. El segundo punto, creo que también se ha dicho que la judicatura está alejada de la ciudadanía. Una de las formas de medir esto es comprendiendo cuáles son los orígenes de las personas que en este momento nos dedicamos a la justicia, a impartir justicia. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro perfil socioeconómico? ¿De qué perfil venimos? ¿De qué clase de escuelas? ¿Quiénes fueron, qué profesiones tenían nuestros padres? Esa clase de información, si se tuviera, si fuese pública, me parece que permitiría hacer ver a la sociedad que, por el contrario, los jueces y juezas que en este momento estamos a cargo de tantos y cuantos tribunales y juzgados, provenimos de todas las esferas sociales, de todos los estratos socioeconómicos, de toda clase de escuelas de derecho públicas y privadas. Y eso me parece que es precisamente acercar la judicatura a la ciudadanía. El ser juez, el ser jueza, hasta este momento, para muchos y muchas, es todavía una profesión noble y que no importa el estrato socioeconómico, que no importa el tipo de escuela, es algo que todavía muchos y muchas pueden alcanzar a través del sistema de carrera judicial, a través del sistema de exámenes y concursos. ¿Qué más acercamiento a la ciudadanía que cualquiera, venga de donde venga, pueda aspirar a ser juez o jueza? Sin embargo, con una reforma como la que se propone,
pues yo no sé si implique acercarse a la ciudadanía, que no haya incentivos como el del mérito propio para llegar a ser jueza y jueza, sino el ser ahijado o compadre o amigo de quien puede decidirlo. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Su servidor como moderador de esta mesa queda enormemente agradecido de haber sido testigo de estas reflexiones tan importantes, interesantes sobre la reforma, y por supuesto que queda mucho por debatir, queda mucho por socializar, y solo me restaría darle la palabra al doctor José de la Luz, que es el responsable de organizar estos foros, porque el tiempo lo tenemos encima, para efecto de evaluar si hay alguna posibilidad de preguntas directas del público o si se han recogido del propio chat. Doctor de la Luz, por favor. El micrófono, doctor. En virtud del tiempo, desde luego, me gustaría solamente tratar de sintetizar algunas inquietudes manifestadas por los participantes en este evento. En principio, señalan la posibilidad de la participación ciudadana en los procesos de selección de los titulares de órganos jurisdiccionales como una reflexión que debemos llevarnos a partir de las posturas de los ponentes. Y otro aspecto fundamental está referido al sistema de listas, que aún superando los exámenes de aptitud, las personas que las integran, queda fundamentalmente al arbitrio de los titulares considerar la posibilidad de su contratación o su incorporación al Poder Judicial. Son los dos temas que yo veo fundamentalmente reflejados en el chat. Si son tan gentiles de poder dar respuesta, y yo considero que prácticamente esto resume realmente las inquietudes, porque prácticamente todas las personas que han participado en el chat coinciden con las posturas de los ponentes y en las críticas que se realiza a la iniciativa. Bueno, Pues si quieren, adelante, perdón, adelante en ese orden. de abrir a la ciudadanía los procesos en varias dimensiones, ¿no? Lo que hemos dicho de abrir los concursos es una deuda histórica. Entiendo que no es nada fácil, pero esto sería importante. Los mecanismos que hay, por ejemplo, en las altas cortes colombianas, hay un sistema de autopostulación, es decir, uno puede mandar su currículum para ser considerado para el Consejo de Estado, para la Corte Constitucional, para la Corte Suprema de Justicia. Y eso también es lindo, ¿no? Porque se organizan diferentes comunidades, pueden ser litigantes de interés público, ONGs, profesores y profesoras. Y después hay una cierta, pues evidentemente, depuración, y eso se pone en contacto con el sistema político, en el caso de las altas cortes, siempre presente, pero esto fomenta unas dinámicas de participación, muy bonitas, ¿no? Y, en fin, yo creo que hay muchas maneras pero de nuevo, muchas de las maneras que yo imagino también pasan por reformas legislativas muy, muy grandes. O sea que... después hay, por ejemplo, en otros países hay mecanismos de cuarto turno, que también es muy interesante, en donde, por ejemplo, en los tribunales colegiados se abre la posibilidad de que personas externas a la judicatura se integren durante 2 o 3 años, y eso es muy refrescante, ¿no? Personas que saben derecho, personas que tienen una formación, pero que no son de carrera, sino que son, pues, lo que sea, que han estado en otros órganos o que son profesores o lo que sea. Entonces, yo creo que nadie está en contra de la participación, al contrario, ¿no? Que hay muchas vertientes en las cuales pues, se puede trabajar. Pero justo lo que nos descorazona es ver que lo que se propone en la iniciativa no va por ahí, ¿no? Muchas gracias, doctora. Yo quisiera comentar algo, es que a mí me parece que también, yo creo que aquí lo que se planteó es que la participación es necesaria y que
pues la apertura de los concursos, bueno, en particular yo he escrito mucho sobre la endogamia y la importancia de tener concursos abiertos y que haya diversidad de posibilidades para que la gente entre en el poder judicial y no solo se piense como una carrera donde si uno no viene desde el puesto más bajo no puede llegar. Yo creo que todo esto hay que ponerlo a discusión, em, pero lo que parece es que la elección, aún, ¿no? Votando a gente que esté bien cualificada, que cumpla requisitos, no parece ser el mecanismo que garantiza esa cercanía, superar esas deficiencias que lo que planteamos es que parece que vienen de otro lado, ¿no? No vienen de ahí, sino de otro lado. Entonces, creo que esto no debemos perderlo de vista. Gracias, doctora magistrado. Eh, Me referiré nada más al tema de las listas y en un punto específico. Hay mil cosas que comentar acerca de este tema, pero me parece que es indudable que uno de los problemas que enfrenta la escuela judicial en este momento es la masividad de los cursos, de los exámenes y de los concursos. ¿Por qué es un problema? Porque pareciera ser que entre mayor sea el número de personas inscritas, participantes, y hablamos no de decenas ni de centenas, hablamos en ocasiones de millares, pues va a ser más incontrolable o va a ser controlable de menor grado o con menor calidad las certificaciones que implican el acreditar los exámenes de aptitud. Van a implicar también una complejidad progresiva en quienes desarrollan estos exámenes, estos cuestionarios. Implica también una sobreoferta de personas que tienen la certificación respecto de las posibilidades reales de otorgar puestos y cargos. Tal vez ese sea uno de los elementos que habría que considerar. No sé si tengamos o estemos en posibilidades de mantener este ritmo creciente en cuanto a la masividad de cursos y concursos y exámenes. Pienso que tienen que establecerse límites. Por eso hablaba yo de que una idea que puede contribuir a esto es este llamado, bueno, lo denomino así, Índice Nacional de Méritos, algo semejante al Sistema Nacional de Investigadores, que permita que todos y cada uno de los que estamos en el Poder Judicial, en cualquiera de las categorías de carrera judicial, tengamos, dada nuestra experiencia, dada nuestra antigüedad, dada nuestra formación académica, dado la capacidad de trabajo, dado los resultados mostrados en la hechura de proyectos, en fin, si se consideran una serie de elementos, se les asigna un puntaje, eso nos va a permitir diferenciarnos unos de otros, algunos con mayor grado, otros con menor grado, pero siempre con la posibilidad de ir acrecentando esos puntajes, como pues, acumulando antigüedad, como formándose con más cursos, como desempeñando distintas categorías de carrera judicial. Eso tal vez contribuiría o permitiría que las personas que aspiran a ingresar al Poder Judicial desde este cargo de oficial judicial, pero también los de secretarios, pues tuvieran un elemento, creo, más, más eficaz. En fin, no quiero abundar sobre esto, nos daría para muchísimo tiempo el platicar sobre estos aspectos. Pero no olvidemos, en este momento, por fortuna, tenemos un sistema de carrera judicial. El sistema de carrera judicial comienza con un cargo específico, el de oficial judicial, bueno, oficial administrativo, y concluye en este momento con el cargo de magistrado. Creo que es correcto que exista un sistema así. Creo que es correcto que una persona que empieza desde abajo tenga la pretensión y la posibilidad real de llegar en un momento dado a escalar las distintas etapas solamente por virtud de su propio mérito. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pod, doctora Anzolavere y magistrado Bonilla por esta última intervención. Pasaría y daría el uso de la voz al doctor José de la Luz para que en su caso dé un último mensaje y despida a nuestra audiencia. Pues agradecer a la Escuela Federal de Formación Judicial, a la doctora Josefina, por esta iniciativa que tiene fundamentalmente para el análisis oportuno de temas que inciden
directamente en la actividad jurisdiccional. Aún siendo una iniciativa, por supuesto, es oportuno que nosotros tengamos claridad en la posición que debe tener el Poder Judicial y sobre todo nos da la posibilidad de analizar desde luego la situación actual del Poder Judicial. Nos abre oportunidades o ventanas de oportunidad para superar los temas tan complejos de la Administración de Justicia. Agradecer a todos y cada uno de los participantes, a todos los asistentes y sobre todo a nuestro panel de lujo. Gracias también, Agustín, por esta moderación tan excelente, y doctora Josefina, gracias por su presencia en este evento. Muchas gracias.